Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, tú eres el único Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el único que puede cambiar el camino de las personas, el único que puede quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne, el único que tiene poder y autoridad de perdonar los pecados, el único capaz de dar vida eterna, el único que limpia, el único que restaura vidas, el único que restaura familias completas. Mi Señor, no nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el único, el Dios eterno, el Dios grande, fuerte, poderoso, temible, invisible, el Dios de gloria. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no levantar las manos? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos? ¿Cómo no postrarnos delante de ti, Señor? Si has tocado nuestro corazón, tú habitas en él. Desde ese momento, Señor, hemos empezado realmente a vivir. Hemos empezado a valorar la vida, lo hermoso de esta vida. Mi Señor, gracias. Gracias por habernos amado antes de la fundación del mundo. Las palabras se agotan para agradecerte. Así pudiéramos entregarte nuestra vida completa, Señor. No pagamos, no alcanzamos a pagar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Tenemos personas nuevas el día de hoy. Está la hermana de mi hermano Josué Gamaliel, de nombre Marlene. ¿Sí es correcto? ¿Cómo se les dice a las nuevas, mis hermanos? Bienvenida, mi hermana Marlene. Ojalá que Dios te hable esta tarde. Ella viene de Toluca y qué gusto me da que traigan a su familia. Me da mucho gusto. Mis hermanos, estamos estudiando esta hermosísima carta de Filipenses y este mensaje se llama Una oportunidad para todos. Una oportunidad para todos. Y si tú pusiste atención en lo que yo leí en un principio, Mateo 11 del 2 al 6, Juan Bautista pues está preso, ya lo van a ejecutar y él manda preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, el apóstol Juan, con la estatura espiritual que él tenía una vez preso y a punto de ser ejecutado, pues él vio al Espíritu Santo de Dios.
al momento de bautizar a Jesús, pero en ese momento pues es afligido, en ese momento se pone nervioso y manda a preguntar a Jesús si es él o tienen que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús es impresionante: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cómo se llama el mensaje? Una oportunidad para todos. Y es que, ¿sabes una cosa? Dice Jesús: a los pobres es anunciado el evangelio, pero pues esta tarde no vamos a llevarle la contraria a Jesús, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero el evangelio, mi hermano, mi hermana, también fue anunciado a los ricos. También fue anunciado a los ricos. Este mensaje se llama una oportunidad para todos. Todos delante de Dios tenemos las mismas oportunidades. Dios no tiene favoritos ni hace acepción de personas. Entonces mira, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mira cómo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Regresa al versículo 12, por favor. Aquí cambió de tema el Espíritu Santo y por eso dice, bueno, una de las causas por las cuales escribió esta carta de Filipenses era precisamente porque el apóstol Pablo quería que supieran cómo estaba él. Y él, obviamente, acuérdate que él en este momento está preso. Es el primer encarcelamiento romano. Estuvo 2 veces preso en Roma. La primera vez, y la segunda vez por el emperador Nerón. Y la segunda vez, si te acuerdas, que lo ejecutan, le quitan la cabeza. Entonces, quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque él le dice a la iglesia de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Hoy vamos a ver el libro de Hechos a partir del capítulo 21, para que nosotros podamos entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, eso es lo que vamos a ver, las cosas que le sucedieron, han redundado más bien para el progreso. Esa palabra, pon atención porque esa palabra es bien importante, viene del griego procope y quiere decir avance o provecho, avance o provecho del evangelio. Lo que le ha sucedido, lo que le sucedió al apóstol Pablo fue para provecho, fue para avance del evangelio. Pero hace 2000 años, esta palabra describía a un trabajador abriéndose paso a machetazos a través de la maleza. Entonces, fíjate bien, lo que te quiere decir el Espíritu Santo es que Pablo dice: todo lo que me sucedió, todo lo que me ha sucedido, ha ayudado, ha sido de provecho, ha sido para progreso del evangelio. Es decir, que se ha abierto paso contra todo y contra todos. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque la obra de Dios nadie la detiene. La obra de Dios nadie la puede detener. Absolutamente nadie. Por eso,
Por eso, ¿sabes una cosa? Cuando Pablo va a ser trasladado a Roma, bueno, primero llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén y eso nos lo narra el capítulo de Hechos. ¿Qué está pasando? Cuando Pablo llegó a Jerusalén, antes de ser tomado preso, en cuanto lo vieron, toda la ciudad se conmovió y se agolpó, dice la Escritura. Le arrastraron hasta afuera del templo y cuando lo sacaron del templo cerraron sus puertas porque era un hecho que lo iban a matar. Y dice en Levítico que no pueden matar a nadie ni dentro del templo ni siquiera afuera del templo, porque se contamina. Entonces cuando sacan a Pablo arrastrando para matarlo, pues inmediatamente lo que hacen es cerrar las puertas del templo. Pero en ese momento es avisado el tribuno de la compañía de los soldados romanos que toda Jerusalén está alborotada. Y llegan los soldados y en ese momento dejan de golpear a Pablo y entonces lo llevan a un lugar llamado la fortaleza. Dos veces antes de llegar a Roma, planean matarlo. Más de 40 personas se juramentaron a no comer ni beber, hasta que hubieran matado a Pablo. Fíjate bien, pero él dice, todas las cosas que me han sucedido, mira, han ayudado más bien para provecho del evangelio. Fíjate bien, mi hermano, semejantes problemas, más de 40, juraron no comer ni beber hasta no matar a Pablo. Y de hecho, esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo fue enviado a Cesarea con el gobernador Félix. Podemos ir a Hechos 24-22, por favor. 5 días después de que el apóstol Pablo fue enviado con el gobernador Félix, se presentó Ananías, el sumo sacerdote, algunos ancianos y un orador romano llamado Tértulo, y comparecieron delante del gobernador Félix. ¿Cómo se llama el mensaje? Una oportunidad para todos. Entonces mira, aquí en Hechos capítulo 24 versículo 22 empieza a narrar la escritura de esta manera. Entonces Félix es el gobernador de Judea. Gente importante, mucho, ¿verdad que sí? Gente rica, mucho. Acomodada, pues yo diría bastante bien acomodada, ¿verdad que sí? Acuérdate que Roma en este momento es la potencia mundial. Es la potencia mundial. Entonces, sus ministros, sus gobernadores, evidentemente eran pues los más adinerados, los mejor acomodados, o sea, la crema innata. ¿Verdad que sí? Ok. Mira versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, porque ya estaban acusando a Pablo delante del gobernador Félix, pero quiero que pongas atención en esto, mira mi hermano. Estando bien informado de este camino, no quiero que pierdas de vista que así se les conocía a los cristianos como la gente de este camino o la gente del camino. Vamos rapidito por favor a Hechos 9:2. Nada más vamos a ver un solo versículo. Antes de que nos llamaran cristianos en Antioquía, así nos llamaban la gente del camino o la gente que sigue este camino. Nomás vamos a ver un versículo, nada más. Mira, Hechos 9:2.
es el apóstol Pablo, pero en este momento es Saulo todavía. Mira, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Fíjate bien, de este camino. Los trajese presos a Jerusalén. Regresa por favor a Hechos 24:22. Entonces, el gobernador de Judea, Félix, dice la escritura, que estaba bien informado de este camino. Es decir, conocía el evangelio. Es decir, esa palabra que usa el griego, estando bien informado, es oída, que es conocer plenamente o comprender en su totalidad. Entonces, ¿conocía el evangelio? Sí, mi hermano, conocía el evangelio. Les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Siguiente versículo. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ¿qué dice que era? Que era judía. Ahora, ¿es posible, mi hermano, mi hermana, que como ella era judía, él conociera el camino? ¿Es posible? No lo sabemos porque la Biblia no lo narra. Pero no solo eso, sino que dice la escritura que llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Para el gobernador Félix, pues ya era su tercera esposa, Drusila. Drusila tenía alrededor de 20 años, pero Félix tenía entre 45 y 55 años de edad. Es decir, que pues era, como le llaman coloquialmente, de ojo alegre. ¿Verdad que sí, mi hermano? Entonces fíjate bien. ¿Qué pasa con Drusila? Era judía. Tenía alrededor de 20 años. Pero estando con su esposo Asís, empezó a tener una relación con Félix y terminó por abandonar a su esposo. Félix sumido en la fornicación y Drusila pues en el adulterio, aparte de que era judía. Versículo 25. Pero al disertar Pablo, esa palabra en el griego es disertar, enseñar o demostrar. Eso quiere decir en el griego. Pero al enseñar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, y quiero que pongas atención en esto, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque cuántas veces cuando nosotros presentamos el plan de salvación, pues siempre hablamos del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios de perdón, y a veces les decimos, pues date la oportunidad. Date la oportunidad. No, mi hermano, es una orden del Espíritu Santo, porque hay un día y una hora en que todo mundo vamos a ser juzgados delante de Él. Y por eso manda a los hombres que se arrepientan y que cambien el rumbo de sus pies, su vida. Entonces mira, aquí está una muestrecita de cómo Pablo predicaba. Te digo para que tú cuando le hables a la gente, mira, aquí está.
él le empezó a hablar del evangelio de Jesucristo a Félix, hablándole acerca del Dios justo, acerca del Dios de justicia y acerca de un Dios que no convive con la maldad. Le empezó a hablar también del dominio propio. Esa palabra en el griego se refiere principalmente a las cuestiones sexuales de las personas. Es decir, que el apóstol Pablo tenía mucho discernimiento. Sí, mi hermano. ¿Te acuerdas del culto del domingo? ¿Cómo obtenemos el discernimiento? ¿A partir de qué? Del conocimiento. Cuando empezamos a tener conocimiento, Dios nos provee de discernimiento. Entonces mira, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la justicia, acerca del dominio propio, y vaya que les hacía falta dominio propio a los dos, tanto a Drusila como a Félix. Y después del dominio propio, mira, les empieza a hablar del juicio venidero. Segunda de Pedro 3:10, todo se va a derretir, todo se va a fundir. Un día y una hora. Mira, este es el plan de salvación que le presenta el apóstol Pablo al gobernador Félix y a su esposa. Y mira lo que sucede con Félix. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual, fíjate bien, quiero que pongas atención al final de este versículo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Lo más triste, mi hermano, mi hermana, versículo 27. Lo más triste es que Félix estuvo escuchando del evangelio 2 años y no pasó nada en su corazón. Sin embargo, si te fijas cómo Dios nos da la oportunidad a todos, mira, no quiero que pierdas de vista que el apóstol Pablo dice: todo lo que me ha sucedido, todo lo que me sucedió, dice, ha sido para progreso del evangelio. Romanos 8:28, estando seguros que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? Obedeciendo. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, 22 y 23. Todo lo que me sucedió es por bien del evangelio. Todo lo que me sucedió es por mi bien. Pero en este caso, si te fijas que a Félix no le fue muy bien. Mira el siguiente versículo. Pero al cabo de 2 años, 2 años escuchando a Pablo, 2 años escuchando de Cristo, escuchando el evangelio, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Le presentaron el plan de salvación, 2 años hablándole de Cristo, y simplemente Félix no abrió su corazón. Cuando tú le hablas de Cristo a una persona, nomás hay 2, mi hermano. O abre su corazón para vida, o cierra su corazón para muerte. Muerte eterna. Y fue lo que pasó con Félix. Dice la escritura que pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar al nuevo gobernador de nombre Festo. Era el rey Agripa II, Herodes Agripa II.
hijo del Herodes, que mató a Jacobo y encarceló a Pedro. No quiero que pierdas de vista, hay 4 Herodes, mi hermano. Está Herodes el Grande, cuando Jesucristo nació. Está Herodes Antipas, que es el Herodes de los evangelios. Y está Herodes Agripa I. Y está que es Herodes Agripa II. Entonces ellos llegaron a saludar al nuevo gobernador de nombre Festo. Herodes Agripa II fue el último de los Herodes. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? ¿Sí te acuerdas que Drusila, esposa de Félix, era judía? Ok. Herodes Agripa II y Berenice tenían una relación carnal, pero eran hermanos. ¿Y de quién crees que eran hermanos? De Drusila. O sea, su ascendencia era judía. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que como judíos conocían del evangelio? Seguramente. Seguramente. Herodes Antipas II y Berenice, ¿te parecería que eran gente acomodada? Bastante. ¿Gente importante? Bastante. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjate bien. Agripa empieza a platicar con el gobernador Festo. Y entonces Festo le dice, fíjate que hay una persona presa aquí de nombre Pablo. Y pues es judío. Y él predica de Jesucristo y le empieza a pasar toda la información. Y entonces Agripa dice, yo lo quiero oír. Vamos a Hechos 26:1. Yo también quisiera oír a este hombre. Y entonces el gobernador Festo le dice, pues mañana mismo lo vas a escuchar. Y mira, ¿qué sucede en el capítulo 26:1? Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Y mira, versículo 3. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. ¿Verdad que había oído el evangelio? Mira lo que le dice Pablo. Mira, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Siguiente versículo. Vamos a leer un poquitito para que me sigas con la computadora. Fíjate bien, mi hermano. El evangelio, precisamente, dice Jesús, el evangelio es anunciado a los pobres. Pero no nada más se anunció a los pobres. Se le anunció a pobres y a ricos, mi hermano. Es más, de hecho, ¿tú te acuerdas qué fue lo que pasó cuando Pedro y Juan hicieron la primera sanidad del Nuevo Testamento en aquel templo que estaba pues una persona de nacimiento lisiado? ¿Te acuerdas que estaba cojo de nacimiento? Que estaba en la puerta llamada La Hermosa. Ok. ¿Te acuerdas qué pasó? Se encelan los judíos, se los llevan presos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en ese momento Pedro, reunido el Sanedrín, los que meses antes habían crucificado al Hijo de Dios, Pedro les empieza a hablar de la sangre poderosa para perdonar pecados
de Jesucristo. Fíjate bien, las mismas personas que mataron a Jesús, se les predicó el evangelio del perdón. Obviamente, endurecieron su corazón. Obviamente, no respondieron. Obviamente, no sucedió nada. Pero si te fijas cómo Dios es justo, totalmente justo. ¿Nos da las oportunidades? Sí. Imagínate, por ejemplo, el gobernador Félix, con esas mañas y esas debilidades que tenía. Drusila andaba en las mismas. ¿Escuchó del amor de Dios? Sí, mi hermano. ¿Escuchó del perdón de Dios? Sí, por 2 años. Y no te quepa duda que desde hace 2000 años él está brincando en el infierno. Por eso, mi hermano, mi hermana, es tan importante que a la luz de la palabra tú puedas ver qué camino está caminando tu corazón. Porque dice el apóstol Pablo, todo lo que me sucedió a mí, pues fue para progreso. Todo lo que me sucedió a mí me ayudó. Todo fue para bien. Pero en el camino encontró a Félix y no fue por su bien. Encontró a Drusila y no fue por su bien. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que le está diciendo a Agripa: tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, hoy, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y le empieza a decir, mira, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y mira el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y mira, ahí empieza. Primero le dice que todo mundo lo conoce. Después le dice cómo maltrataba a los cristianos, cómo incluso él votaba para que los asesinaran. Y después le empieza a dar su testimonio personal a una persona muerta en delitos y pecados, a una persona incluso que estaba en incesto con su hermana. Dicen los historiadores que Berenice tenía muchos amantes, entre ellos su hermano. ¿Tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio? Sí, mi hermano. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí, mi hermano. Aquí está la predicación del apóstol Pablo. Y mira cómo le empieza a dar su testimonio personal. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído,
todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. Mira las hermosas palabras: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo no sé si tú te imagines al mismo Pablo hablando del Evangelio de Cristo. Yo no sé si tú te imagines al mismo Pablo en este cuadro hablándole a una persona y que la persona se quede igual, y que la persona ignore el llamado de Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo cuando he predicado, luego hay gente que se ha arrimado conmigo y me dice: hermano, es que usted no me conoce, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Y yo le digo: pues no te conozco, yo no sé cómo has vivido, no sé lo que has hecho, pero sí conozco al Dios que yo predico. Y la palabra de Dios dice que si tú te arrodillas y que si tú lo buscas de todo tu corazón, tú eres perdonado de todos tus pecados, seas quien seas y ya hayas hecho lo que hayas hecho. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me imaginaba a Pablo predicándole a las personas. Todas estas palabras son hermosas, son impactantes, y más en una persona santa, debió de haber sido impresionante. Pero más impresionante aún, que en Agripa no sucediera nada. Y entonces yo me pongo a pensar, mi hermano, mi hermana, si Pablo predicaba de esta manera y no sucedía nada en los corazones, ¿qué me puede acontecer a mí? Mi hermano, mi hermana, por eso este mensaje se llama una oportunidad para todos, para pobres, para ricos, para mujeres, para hombres, para jóvenes, para ancianos. Todos tenemos la misma oportunidad de doblar la rodilla delante de Dios. Te voy a decir una cosa, palabras impresionantes, 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 que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Él, descendiente de judíos. ¿Tú crees que no había oído de los profetas del Antiguo Testamento? Claro. ¿Tú crees que no había oído de Jesús? Claro que sí. Claro que sí. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Siguiente versículo. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero
hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? La Escritura dice que Pablo se estaba defendiendo. Yo pienso que no. Yo pienso que le estaba predicando al rey Agripa, a su hermana, al gobernador Festo y a todas las personas que estaban ahí, por todo lo que estaba diciendo él. ¿Les estaba predicando el amor de Dios? Sí. ¿Les estaba predicando el perdón de Dios? Sí. Pero les estaba predicando también el cambio de vida. ¿Cuántas personas oímos de Jesús? Oímos de Jesús, pero queremos seguir viviendo igual. Pero queremos seguir practicando las mismas cosas. Si hay avaricia en el corazón, la queremos seguir atesorando. Mis hermanos, arrepentirse en el griego quiere decir cambiar de dirección. Quiere decir no caminar por el mismo camino que traes. Entonces mira, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo el gobernador a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26, mira. Pues el rey Agripa, el rey, él es judío, dice, mira, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y mira, se dirige ahora al rey Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Duele tanto hablar de Cristo y que lo rechacen. Porque la Biblia revela que solamente están rechazando la vida y están quedándose muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Juan 1 revela que Cristo es la luz de los hombres. Aquí no importa si eres abogado, si eres maestro, si eres médico reconocido, si eres un empresario exitoso. No importa si eres carpintero, si eres jornalero, si eres obrero. Lo que importa es si estás tomado de Cristo, porque Cristo es la luz de los hombres, y si no estás tomado de Cristo, estás caminando en oscuridad. Yo aquí, cuando dice, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Si tú te fijas, hay angustia en su corazón. Hay angustia porque bien pudo haber sido un alma más para Cristo. Versículo 28. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esa palabra en el griego es: me convences, me animas a ser cristiano. No quiero que pierdas de vista que el apóstol Pablo dice: todo lo que me ha sucedido ha sido para bien. ¿Podemos ir a Romanos 8:28? Y sabemos
que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien, les cooperan en el griego para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú ya te tomaste de Cristo, si tú ya lo confesaste como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, y si tú puedes ver las evidencias en tu vida de que habita el Hijo de Dios en tu corazón, no te quepa duda, todo lo que te suceda para bien. Esto a lo que se refiere Pablo, 2 veces lo quisieron matar. ¿Sí te acuerdas que Félix lo llamaba varias veces, pero era para ver si le sacaba algo de dinero? Obviamente pues él no se prestó a nada de eso, claro que no. ¿Te imaginas qué fácil hubiera sido Pablo pues dar algo y para afuera, no? Pero no era la intención. Todo viene de Dios, absolutamente todo. Y Pablo dice que todo lo que te suceda te va a suceder para bien. Todo. Ahora imagínate, a Pablo todo le sucedió por su bien, pero a Félix, el gobernador, no. A Festo tampoco. A Drusila tampoco. A Agripa tampoco. Mira, regresa por favor ahí al versículo 28, 26, 28 me parece. Mira la respuesta del rey Agripa. Por poco me convences, me animas a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos así como yo, pues no más sin cadenas. No más sin cadenas. Fíjate bien, mi hermano. ¿Podemos ir a Filipenses, por favor, 1:12? Todo esto fue lo que le pasó a Pablo antes de llegar a Roma. Mira lo que dice, por eso le dice a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado, han sido de beneficio, más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, no quiero que pierdas de vista, aquí están a punto de subir a Pablo al barco que lo va a llevar a Roma. ¿Sí te acuerdas todo lo que pasó en el barco? Hace poco lo platicamos. ¿Te acuerdas que había viento contrario? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas que no quisieron detenerse? Simplemente siguieron adelante. Quedó destrozada la nave. Pensaban que iban a morir. De hecho, empezaron a tirar todos los alimentos. No me acuerdo si lo platicamos, pero ellos llegaron a una isla llamada Malta. Cuando llegan a la isla, pues las personas que estaban ahí empiezan a hacer luminaria. Y entonces Pablo
se acomide a echarle pues leña al fuego, y una serpiente lo prende de la mano. Y entonces Pablo lo que hace nomás es sacudir la serpiente y le echa al fuego. Y entonces los que estaban allá a un lado nomás estaban viendo a qué hora se caía muerto. No sucede nada. Después, el principal de la isla de Malta tiene disentería y está enfermo gravemente, postrado en cama. Pablo ora, le pone las manos y esa persona es sanada. Y después de eso van por docenas de personas enfermas para que Pablo ore por ellos y todos son sanados. ¿Qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que Pablo efectivamente llega a Roma y empieza a predicar otra vez. Muchos de los judíos, ¿qué crees? No creyeron. Pero muchos soldados romanos, ¿sí te acuerdas que estaba preso Pablo? Muchos soldados le abrieron el corazón a Jesús. ¿Cómo se llama el mensaje? Una oportunidad para todos. Yo no sé si tú estés pensando, pero si estás valorando el amor de Dios. A todas las personas Dios nos quiere salvar. A todas las personas Dios nos ama. Dice la Escritura que Él dio su vida por todos. Sabemos que la salvación es efectiva cuando creemos. No puede ser efectiva si no creemos en el nombre del Hijo de Dios. Pero ahora podemos entender por qué Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, si tú te vas desde Hechos 21, dices tú: qué barbaridad, hombre, pues todo es malo. Pero para los ojos espirituales de Pablo, nada fue malo, todo fue bueno. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Esa palabra patente en el griego faneros significa brillar públicamente. Es decir, que los que estaban en el pretorio se dieron cuenta que Pablo no era un delincuente, que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Por eso dice aquí, mira, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Él brilló en Cristo. Se dieron cuenta que no era un delincuente. Se dieron cuenta que él estaba preso por el Evangelio, por predicar el amor de Dios en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Ahora mira, ¿por qué dice que sus prisiones han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Mira versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, obviamente que están fuera de prisión, porque él estaba preso con Lucas y algún otro. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Qué pasó? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Podemos ver que todo lo que sucedió a Pablo, ¿verdad que fue para perfeccionar la obra de Dios? Pero
No quiero que pierdas de vista. Él dice, todo lo que me ha sucedido ha servido para el progreso del evangelio. Pero no fue así para Félix. No fue así para Drusila. No fue así para el gobernador Festo. No fue así para Agripa ni para Berenice. No fue así para todos los de Roma, los que no creyeron el evangelio. Por eso es, mi hermano, mi hermana, que este mensaje se llama una oportunidad para todos. Porque tú tienes que darte cuenta, el evangelio, Dios nos ama a todos por igual. Dios lo que quiere es que un día estemos delante de Él. Eso es lo que Él anhela. La pregunta que tú te tienes que hacer esta noche: ¿y tú? ¿Cuál es tu anhelo? Él quiere que estés allá, pero ¿tú quieres estar con Él? Y si tú quieres estar con Él, la pregunta es: ¿qué camino estás caminando entonces? ¿Por qué? Porque Drusila conocía el evangelio. Conocía el evangelio. Porque Félix conocía plenamente el evangelio también. La pregunta que tú te tienes que hacer, mi hermano, mi hermana, porque no son los oidores, Santiago 1:22. No son los oidores. Por ejemplo, Agripa oyó el evangelio. Bueno, Félix lo oyó por 2 años. ¿Y sucedió algo en su corazón? No. No sucedió nada en su corazón. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios ayuda para bien. Yo te hablaba de Pedro y de Juan cuando los llevaron presos. Imagínate si Pedro y Juan hubieran juntado al Sanedrín y les hubieran dicho: júntense por favor porque les voy a predicar. ¿Tú crees que los hubieran juntado al Sanedrín? Pues ni caso les hubieran hecho. Yo creo que los sacan, es más, a patadas. Pero con la primera sanidad del Nuevo Testamento, el Sanedrín se junta solito y los ponen en medio a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro les predica el amor de Dios a los mismos que mataron a Jesús en la cruz. ¿El evangelio pierde? No, mi hermano, nunca pierde, siempre gana. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Esteban cuando lo mataron? ¿Sí te acuerdas que empezó la persecución? De hecho, fue Saulo el que lo estaba persiguiendo. ¿Sí te acuerdas que empezó la persecución? ¿Y qué hacían los que iban corriendo? Predicaban el amor y el perdón de Dios. ¿El evangelio perdió? No. ¿Sí te acuerdas, por ejemplo, cuando a Pablo y a Silas, aquel espíritu de adivinación que tenía la mujer y que decía atrás de ellos: estos hombres son mensajeros del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación? Y se voltea a Pablo y dice: en el nombre de Jesús, fuera. Y entonces los amos de esta mujer esclava que tenía el espíritu, el demonio de adivinación, pues hacen alboroto y los meten a la cárcel, ahí precisamente en Filipos. ¿Qué sucede? Que gracias a que Pablo y Silas entraron a prisión, ¿quién escuchó el evangelio y se salvó él con toda su casa? ¿Quién? El carcelero. El carcelero. ¿El evangelio pierde? No, mi hermano, siempre gana. Pero tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos espirituales. Dios va a venir pronto. Jesucristo viene pronto. Por ejemplo, Juan, cuando estaba en Patmos, ¿se detuvo la revelación de Apocalipsis? Que haya dicho Cristo: no, es que está en Patmos, está preso.
No, ese ahorita ni, no, hasta que lo suelten. No, mi hermano. Ahí preso, con hambre, con necesidad, con poca ropa, en tribulación. Juan, Jesucristo le da toda la revelación del Apocalipsis, de lo que viene pronto. ¿La obra se detiene? No, mi hermano, nadie se detiene. Aquí la pregunta que tú te tienes que hacer: y sabemos que a los que aman, a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La pregunta es: ¿y tú? ¿Eres de los que están obedeciendo a Dios? Porque si eres de los que están obedeciendo a Dios, no te quepa duda, todo lo que te sucede para bien. Mis hermanos, espero que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. El Evangelio, tú estás viendo que se le presentó a pobres y a ricos, a libres, a esclavos, a niños y viejos, a hombres y mujeres, a todos. Dios, Jesucristo ya murió en la cruz y ya derramó su sangre por todos nosotros. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración de despedida. Padre bendito del cielo, te pido, Señor, en esta noche, Señor, que esta palabra que hoy nos dio el pastor, que sabemos viene de ti, que esté sembrada, Señor, en tierra buena, que encamines nuestros pasos, Padre amado, para que todos tengan esta gran oportunidad. Pon en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, el que puedan ir a hablar de este arrepentimiento. Permite, Señor, que nosotros no seamos Félix, no seamos Berenice, Señor, no seamos Agripa, porque hemos escuchado de tu palabra, Señor. Ya sabemos del bien y del mal. Te pido, Señor, que tú encamines nuestros pies a tanta gente que hay con necesidad afuera. Te pedimos por esa gente, Señor, para que no endurezca su corazón y para que no cierre, Señor, su corazón, para que tenga vida y vida en abundancia, y para que sea, Señor, romper esas cadenas de generaciones en las cuales no conocen de ti, Señor. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos para que los lleves con bien a sus hogares. Bendícelos a todos y cada uno, aún a los que no vinieron el día de hoy. Te damos gracias por la familia pastoral, Señor. Sigue dándoles esa fortaleza, fuerza, abriendo puertas, Padre, porque sabemos que todo esto viene de ti y es para ti, para tu obra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y quedamos despedidos, hermanos, y nos vemos el domingo primero, Dios. Gracias.